Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, el espacio más importante de reflexión y análisis de Iberoamérica en materia de televisión. En esta ocasión, el tema central de esta novena edición fue oportunidades para la industria audiovisual iberoamericana en los nuevos escenarios de la televisión. Este programa que es posible gracias a Zoom Canal Universitario Nacional, la Universidad de Guadalajara y también con la producción de la Pontificia Universidad Javeriana, el Centro Ático y Canal 44. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a la Autoridad Nacional de Televisión, al Ministerio de Cultura, a Uni Amazonía, Uni Agustiniana, CAFAM y Main Event. Le presento a nuestro invitado con el que cerramos precisamente TV Morfosis. Ebert Bustamante ha sido senador de la República, alcalde del municipio de Zipaquirá, asesor presidencial y director del Instituto Colombiano del Deporte. Es un experto administrador con amplia trayectoria en el manejo y orientación de asuntos públicos relacionados con resolución de conflictos. Ha colaborado con las editoriales Le Monde Diplomatique de Francia, La Jornada de México y Esta Semana de Costa Rica. Entre 1985 y 1989 participó en las reuniones anuales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Actualmente es integrante de la Comisión Sexta del Senado de la República de Colombia, donde se tratan los temas de medios de comunicación, órbita geoestacionaria, sistemas digitales de comunicación e informática y espacio aéreo, entre otros. Este programa se transmite en vivo a través del canal Zoom de Colombia, a través de internet y streaming, a través del canal Zoom también, y será difundido por medio de la ATEI, la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, la red de televisoras públicas en México y, por supuesto, Canal 44 de Guadalajara, México, mi canal. Bueno, al principio de TV Morfosis habíamos dicho que empezábamos con un invitado de lujo, con Sergio Cabrera, pero no podíamos cerrar de otra manera, y así que nos sentimos muy agradecidos de recibir al senador Ebert Bustamante. Ebert, bienvenido, muchas gracias. Carlos, muy complacido de estar compartiendo esta iniciativa, no solo para Colombia, sino para todo Iberoamérica, en un momento excepcional del desarrollo histórico de nuestros pueblos, sobre todo por el impacto de las tecnologías de la comunicación. Muchas gracias. Muy bien, ya hablaremos de las tecnologías, hablaremos de la televisión, pero antes, yo sé que tú eres un personaje muy conocido y reconocido aquí en Colombia, pero espero que no me lo tomen a mal a quienes están aquí también, porque yo vengo de México y me gustaría primero saber quién es Ebert Bustamante. Y sé que tienes una historia apasionante, me gustaría que nos compartieras algo de tus inicios, de tu formación. Bueno, a pesar de la edad aparente que tengo,
sigo siendo un soñador. A esta edad uno diría, es muy difícil seguir soñando, pero hay que soñar finalmente, porque desde mis primeros años en la actividad pública siempre pensé que en nuestros países era necesario impulsar una serie de cambios económicos, cambios políticos, cambios sociales, que siguen estando en la agenda. No es fácil producir los cambios en ese campo tan vasto y tan complejo de la economía, de las relaciones sociales entre seres humanos, en los sistemas políticos. Y por lo tanto, forzosamente hay que seguir soñando. A ver, ¿por qué no me platicas del joven soñador Ebert Bustamante? Bueno, mira, yo me vinculé a la política casi desde niño. Mi padre me regaló, cuando yo tenía 8 años, 2 libros maravillosos. Uno de León Tolstói, La guerra y la paz. Y otro, las memorias o los mejores discursos, se llamaban las mejores oraciones de un gran político que vivió en Colombia y que lamentablemente dentro de esa tradición triste y trágica que hemos vivido los colombianos de violencia, se llamaba Jorge Eliezer Gaitán, que fue asesinado el 9 de abril de 1948. Esos 2 libros fueron el acicate, fueron el gran estímulo que desde muy niño me vincularon a las inquietudes por la política, por la situación social de mi país. Y por eso, muy tempranamente, me desprendí de la influencia de los 2 partidos tradicionales que en esa época tenían un acuerdo bipartidista que en Colombia se llamó el Frente Nacional. Y me vinculé con un gran movimiento popular que ganó las elecciones del 19 de abril del año 1970 y que fue víctima de un fraude electoral por la presidencia de la República y que dio origen a un movimiento político-militar que tuvo una presencia muy fuerte en la historia de Colombia durante la década del 70 y del 80, que fue el movimiento 19 de abril, M19. Yo fui uno de los fundadores que culminó su actividad político-militar firmando acuerdos con el gobierno del presidente Virgilio Barco en el año 1990. ¿Cómo es esa transición? Después de estar en la clandestinidad, firmar los acuerdos de paz y pasar a la vía civil y participar en política, ¿no era más difícil el campo de batalla acá en la política? Claro que sí, pero déjame contar, Carlos, una anécdota que me une a este interés por los medios de comunicación. El M19 aparece por allá por el año 1973-74 con una gran campaña publicitaria que no era habitual ni en las organizaciones guerrilleras ni en los partidos políticos. Nosotros aparecemos con una gran campaña publicitaria que preparó el ambiente de los colombianos para recibir el M19. Decíamos, a través de anuncios en la prensa, en la radio, en la televisión de la época, si quiere acabar con los bichos, con los parásitos, espere el M19. En Colombia se le decía parásitos a los políticos apoltronados que no llevaban soluciones a las comunidades. Entonces la gente entendió que se trataba seguramente de un vermífugo que iba a acabar con los parásitos y todo esto, y efectivamente se produce una acción sobre la quinta del libertador Simón Bolívar, y el M19 toma la espada de Bolívar y aparece públicamente, y ahí el pueblo colombiano se enteró que no era un vermífugo, sino que era un movimiento político. Por eso me siento, digamos, vinculado a este medio, que es entre otras cosas, lo que manejan estos medios es también la publicidad. ¿Qué tanto participaste tú en esas campañas de publicidad? ¿O tú las hiciste? No, había expertos de la época, por supuesto, vinculados. En Colombia, para los años 60, 70 aparecieron las primeras empresas de publicidad muy importantes en Colombia, ligados al desarrollo de la televisión en Colombia. En Colombia hubo un esfuerzo muy importante para la creación de la televisión, fue un esfuerzo desde el sector público, precisamente fue en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla que se da impulso a la televisión nacional. Y tenía poca experiencia Colombia en ese campo, por eso las grandes compañías de publicidad
ligadas a estos procesos de desarrollo tecnológico en la televisión aparecen por los años 60 y 70. Y algunos de ellos nos colaboraron en esta campaña. Bueno, sin decir nombres entonces. Bueno, Ebert, me llama la atención lo que acabas de decir, que anuncies un movimiento a través de una campaña publicitaria. Perdóname la analogía, pero me recuerda un poco a lo que ocurrió en México con el ejército zapatista. Así fue, sí. Que un movimiento que duró 12 días en guerra y que disparó más comunicados y boletines de prensa que balas. Correcto. Así fue, ¿no? Creo que ese es el nuevo escenario del conflicto. Quienes se mantienen en armas no han entendido el nuevo escenario. El campo de las comunicaciones realmente debe ser, digamos, el escenario donde se diriman muchas batallas. Obviamente eso tiene tanto de largo como de ancho. El tema de la publicidad y la propaganda, digamos, ya en relación con la política, tiene otras implicaciones. Puede conducir al establecimiento de regímenes demasiado autoritarios. La idea es que la publicidad, la propaganda y la información sirvan más bien al fortalecimiento de sistemas democráticos. Entonces, digamos, ahí hay unos asuntos por debatir y discutir a fondo todavía. Bueno, ¿y cómo fue este paso después de que se firman los acuerdos de paz? ¿Cómo cambian las armas para entrar a la actividad política civil y terminar o continuar con la lucha de acabar con los políticos apoltronados, como tú decías? Hay que señalar, Carlos, tal vez seguramente has estado leyendo sobre Colombia y todo, pero es bueno señalar que el M-19 tuvo un gran logro y fue, a diferencia de una gran parte de los movimientos guerrilleros, no solo en Colombia, sino en América Latina, logró meterse en el corazón de los colombianos. Casi nunca perdió el contacto con los colombianos. Eso es fundamental para cualquier actividad económica, empresarial, política, es estar en sintonía con la ciudadanía. El M-19 logró eso. Y gracias a esa sintonía es que pudimos darnos cuenta a tiempo, afortunadamente, que el camino de las armas no era el camino indicado. Si bien es cierto que en el caso de Cuba y de Nicaragua se ha producido un triunfo por la vía de las armas, ya en Colombia, dado los cambios justamente, el gran impacto del desarrollo científico-tecnológico y las tecnologías de la información, las cosas cambiaron sustancialmente en el mundo. Yo diría que el desarrollo de esas tecnologías contribuyó al derribamiento del muro de Berlín, a la caída del campo socialista, que todo eso se fue gestando durante la década de los 60 y los 70, pero simultáneamente acompañada con los desarrollos de los sistemas de información y comunicación. Ese es el gran escenario, y eso lo entendimos a tiempo. En el caso del M-19, que era, el M-19 tuvo diferencias sustanciales en su conceptualización de la sociedad frente a esas organizaciones tradicionales. Ese contacto con la ciudadanía, ese buscar estar en el corazón, porque por eso la campaña de publicidad que lanzamos al inicio, por los años 70, era intentar llegar al corazón de la gente. Es que las batallas políticas, o cualquier batalla, incluso las individuales, cuando uno está enamorando de algo, si no se llega al corazón, no se le logra cautivar y no se le logra ganar el corazón y llegar y entrar en el corazón. En Colombia el M-19 logró eso, incluso con figuras como Carlos Pizarro. Carlos Pizarro, cuando firman los acuerdos de paz en el año 90, se convierte en una de las figuras más relevantes de la política. Había sido candidato en corto tiempo, a los 8 días de haber firmado los acuerdos de paz, en el mes de marzo de 1990, se lanza a la alcaldía de Bogotá, obtiene el segundo lugar en votación y se lanza inmediatamente a la campaña como candidato presidencial. Lamentablemente, a los 2 meses fue asesinado en un avión cuando viajaba a Barranquilla a tener un compromiso de campaña. Pero fue esa siempre la búsqueda. Me quedé pensando, Ebert, en estos poco menos de 2 décadas del movimiento en el que tú perteneciste, si hubiera, con los logros que alcanzaron, si hubiera habido las tecnologías de la información de ahora, se tardan menos consiguiendo esos logros, ¿no? Claro que sí. Hubiéramos dado una batalla
un bombardeo de comunicados bien elaborados, de unos sistemas de llegada a la gente. Nosotros distribuíamos leche gratuitamente en los barrios populares. Seguramente hubiéramos llevado mensajes que fortalecieran la conciencia de la gente, que es mucho más importante que llevarles leche o pan, que lo necesitan, por supuesto. Pero tenemos que concientizar a nuestros pueblos para que se vuelvan actores de la democracia, se vuelvan determinantes en la decisión democrática. ¿Cómo pasas tú de este movimiento ya a la actividad pública, tú en lo personal? ¿Cómo te incorporas pues a la actividad política? Bueno, yo fui firmante, firmamos acuerdos el 9 de marzo del año 90. A los 2 días fui elegido representante de la Cámara con la mayor votación de Cundinamarca, con Vera Grave. Luego vino la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa asamblea revocó el Congreso al cual había sido elegido, pero convocó a nuevas elecciones y ahí fui elegido senador de la República. Elegimos 9 senadores y 14 representantes a la Cámara. El M-19, por distintas razones, se disolvió hacia el año 1994-1995 y cada quien nos fuimos a nuestras regiones a trabajar con las comunidades. Y sobrevivimos en la política. Varios dirigentes del M-19, Antonio Navarro fue gobernador de su departamento, alcalde de la capital de Nariño. ¿Tú fuiste alcalde de tu pueblo? Yo fui alcalde de mi ciudad natal. Gustavo Petro, a quien yo orienté desde su juventud, se hizo alcalde de Bogotá, fue un excelente senador. Rosenberg Pavón fue alcalde de su ciudad natal, Yumbo. Y en fin, hemos estado participando ya bajo diferentes formaciones políticas en estos últimos 15, 20 años. Y ahora vuelves a ser senador. Así es. Ya fuiste una vez, ahora por segunda ocasión senador, electo en el 2014, ¿no? Así es. Bueno. Ha habido unos cambios ahí sustanciales. Claro. ¿Por qué no entramos ya en materia y retomando lo que fue el inicio de esta campaña publicitaria del M-19, otra vez te enfrentas a la comunicación? ¿Tú perteneces o estás dentro de una comisión que tiene que ver con comunicación, con la televisión también? Sí, exactamente. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes que tiene cualquier sociedad en el mundo de hoy, en el mundo moderno. La gran revolución de la información, pues, tiene relación directa con en qué sistema político vivimos, qué tipo de sociedad tenemos. Entonces, digamos, las grandes batallas se van a dar ahí, se están dando ahí. Fíjate, Hassan, el que está refugiado en la Embajada del Ecuador en Inglaterra, acaba de publicar un libro muy interesante sobre su encuentro con las directivas de Internet y advierte sobre los riesgos del uso de estas tecnologías que pueden dar lugar a sistemas extremadamente autoritarios. Y una de las preocupaciones centrales que tiene es cómo la información que todos suministramos diariamente, con el uso del teléfono, con el uso del computador, deja huella. Y esa información va a unas centrales de información que solo las controlan 1 o 2 países. Y dentro de ese país una élite. O sea que la concentración de información individual, es decir, ese viejo principio de la libertad y de la autonomía, de la conciencia, está en riesgo, porque ya está bajo control. Ese es uno de los peligros. No quiere decir que la tecnología sea mala, no. Al contrario, es muy positiva en la medida en que acelera los procesos de comunicación y de producción en el mundo, porque las tecnologías están introduciéndole mayor rapidez en el sistema de vida, ¿sí? Pero lo importante es que eso contribuya, o que los pueblos oportunamente tomen decisiones que permitan que vivamos en sociedades democráticas. A mí me preocupa, por ejemplo, lo que está sucediendo recientemente en Venezuela. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la libertad de la información. Hay un control y una monopolización de los medios de comunicación, cuando el desarrollo tecnológico debería fortalecer la democratización de la información. Lo que ustedes hacen
veo que hay un componente en este esfuerzo de reflexión muy importante a través de los canales universitarios de varios países. Ese es un segmento que no se puede perder. Ese le llega a un sector muy importante, que diría yo, no conozco mucho los datos estadísticos, pero diría que los consumidores de esos canales en su mayoría son jóvenes. Jóvenes universitarios o no universitarios, pero es la juventud. Eso en una sociedad autoritaria no va a ser posible. Por eso la importancia de discutir, digamos, los sistemas de regulación y la adaptación a través de la regulación de esos avances y desarrollos tecnológicos en la comunicación. En Colombia tenemos muchos problemas con eso. En Colombia la Constitución del 91, que fue un avance, planteó la televisión y las comunicaciones casi como un cuarto poder. Un poco en consecuencia con la discusión que se tuvo a nivel mundial por los años 80 y 90 de que la comunicación efectivamente era el cuarto poder. Sí, históricamente, desde la Revolución Liberal se ha hablado de los tres poderes, el legislativo, o sea, el Congreso, el ejecutivo y el judicial, que es la rama judicial del poder público. Pero con el avance y el desarrollo tecnológico de las comunicaciones se empezó a hablar del cuarto poder. Y es cierto, es efectivo, hay un cuarto poder real que incide en todo, en la producción, en las relaciones sociales, en la política, en la misma religión, en el respeto por los hábitos y las costumbres de los pueblos. Por lo tanto, en la Constitución del 91 se planteó la autonomía de la televisión. Debería hablarse de la autonomía de la opinión y de los sistemas de comunicación. Pero en este caso concreto se habló constitucionalmente de que la televisión debía ser autónoma, es decir, un poder separado de los gobiernos, aunque el Estado, en principio, financie infraestructura, financie logística. Y bueno, empezamos a dar pasos hacia allá. Se creó la Comisión Nacional de Televisión, que desafortunadamente cumplió algunas funciones, pero fue afectada por las influencias políticas y todo eso. A raíz de eso, el actual gobierno produjo unos cambios constitucionales, modificó el artículo 75 y 76, y en mi opinión restringió ese principio de autonomía que estaba establecido constitucionalmente y creó la Autoridad Nacional de Televisión. Sé que la autoridad ha participado muy activamente apoyando este evento, eso es muy positivo, pero mire, produjo unos cambios sobre los cuales hay que advertir sobre su riesgo, y es que esa Comisión Nacional de Televisión era relativamente autónoma. Claro, los gobiernos influían, los gobernadores para nombrar los comisionados, pero con esta reforma que se hizo en el año 2011, se produjo la ley 1507 del año 2012, y en la Autoridad Nacional de Televisión metieron como miembro de la autoridad al señor ministro de Comunicaciones. Eso establece una dependencia directa del Poder Ejecutivo, el control de la televisión. Y lo hemos visto en estos años. ¿Es un paso atrás? Es un paso atrás. Gravísimo para Colombia, gravísimo para la democracia, gravísimo para la libertad de opinión. Nos ha sucedido, miren, en Colombia tenemos 5 canales de televisión, 2 privados, son Caracol y RCN, si se puede mencionar. Claro. Tenemos el Canal 1, que es un canal público, pero que se administra por concesión por particulares, y eso está bien, digamos, en eso armoniza un poco con los cambios que debe tener la televisión pública. Hay otro canal público que tiene contenidos fundamentalmente culturales y de información, de educación y salud, y hay un canal que es el institucional, que es el canal del Congreso de la República. Ese canal debería ser totalmente autónomo porque pertenece a otra rama del poder público. ¿Qué ha sucedido? Por ejemplo, en el caso de la oposición, en Colombia la oposición casi siempre tratan de opacarla imponiéndole silencio desde los medios de comunicación. Y el único resquicio que le queda es la televisión pública. Yo soy de oposición y ahí hay un desnivel en la información al interior. ¿Por qué? Porque la controla el gobierno.
Yo estoy hecho debates, he convocado al señor ministro de las Comunicaciones para que se cumpla con la autonomía del canal institucional. Vamos a presentar una ley que refuerce esa autonomía, a ver si es posible. Sobre todo pensando ahora que con el tránsito de la televisión analógica a la televisión digital, que permite, por decirlo en estos términos, no soy muy técnico, pero permite un ancho de banda para las frecuencias que por el sistema analógico pues estaban muy congestionadas. Ahora vamos a tener unas autopistas que nos permite ampliar las posibilidades de canales y eso significa democracia, ¿sí? Aprovechando ese tránsito que en Colombia lo empezamos a tener, es lo que se llama el dividendo digital, que va a permitir mayores frecuencias. En Colombia vamos a tener el apagón analógico ahora en el año 2017 y ya toda la televisión va a ser digital. Pues ahí no tienen por qué negarse frecuencias. Yo he venido dando un debate para que los canales comunitarios, en Colombia tenemos 600 canales comunitarios, tenemos 57 canales locales, tenemos 8 canales regionales de los gobiernos departamentales. Pues ahí debería de haber acceso a esa frecuencia digital, porque ahí empieza la democracia. Eso no lo puede seguir monopolizando el gobierno nacional. Ese es quizás la mejor protección contra tendencias autoritarias. Ever, tengo que hacer una pausa, estamos en televisión. Perdona que te quité la palabra. No, tengo que hacer una pausa, estamos bien. Ahorita regresamos, nos sigues hablando de autopistas y por favor nos hablas de un orangután que tú denunciaste en el Senado de la República. Volvemos. Regresamos al 9º Foro Internacional de Televisión TV Morfosis. Les recuerdo que este es un programa interactivo, así que usted puede participar con nosotros a través del hashtag TV Morfosis. Usted incorpora algún comentario, alguna pregunta para Ebert Bustamante. Ebert, a reserva de que continúes con esto que estabas comentando, quisiera preguntarte específicamente tu opinión sobre la televisión pública que se hace actualmente en Colombia. Bueno, la televisión pública en Colombia padece las mismas enfermedades de la televisión pública en otros países, especialmente en América Latina, pues frente a la televisión privada, a los contenidos, a la logística, a la infraestructura, pues se va quedando rezagada porque la televisión pública en la mayoría de los casos es financiada por el Estado y nunca hay presupuestos suficientes porque en nuestros países tenemos otras prioridades, vivienda, educación, salud, calidad de vida, que obliga a que los presupuestos sean, lamentablemente, muy bajos para la televisión pública. Sin embargo, el Estado es el dueño de las frecuencias. Ahí hay como una paradoja. En Colombia, digamos, hay dos aspectos. Uno, lo que es la televisión, los canales institucionales propiamente dicho, y otro, lo que son las autoridades y las organizaciones competentes que por mandato de la Constitución o la ley tienen la competencia de la regulación. Digamos ahí, y ahí hay unas desarmonías, digámoslo, en ese sentido. Los canales, voy a poner el ejemplo del canal 1, sobre el cual hay un orangután, como tú decías, Carlos, en la reforma, en el trámite que se adelanta en este momento en el Congreso de la República del Plan Nacional de Desarrollo, se mete un tema que no tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, porque hay unos artículos específicos en la Constitución Nacional y hay una Ley Nacional de Televisión. Y lo metieron ahí, porque en Colombia llamamos mico cuando un miembro del gobierno, un parlamentario, a hurtadillas trata de introducir un tema que no tiene relación y que aprovecha el trámite de una ley para hacerlo aprobar. Mico. Lo llaman mico. El mico es un espécimen que existió especialmente en la Amazonía colombiana y en general en el Amazonas. Pero en este caso es un orangután que es del sudeste asiático, que es de cuerpo grande, pesado y unas manos largas. Es un orangután horrible que nos han querido meter a través del Plan Nacional de Desarrollo y que llaman la democratización de la televisión pública en Colombia. Ese es el título del artículo, totalmente engañoso. Artículo 41. El artículo 41.
Y entonces allí plantean que para fortalecer la televisión pública, el Canal 1, que actualmente se entrega en concesión a particulares, a varios, está en cuatro grandes empresas que participan ahí, pero ese artículo le da facultades al gobierno para que, si es necesario, se lo entregue a un solo operador. O sea, que en lugar de pluralizarlo un poco más, lo que hace es concentrarlo en manos. Como hay una dificultad en el trámite a través de licitación pública del tercer canal en Colombia, se ha venido desde hace varios años planteando la necesidad de adjudicar un tercer canal que compita con Caracol y RCN, pues para cortar el camino, entonces lo que hacen es, a través de un subterfugio, decir, lo damos a un solo operador. O sea, lo van a convertir en el tercer canal. Ya no va a ser seguramente necesaria la licitación pública. Y esto es sumamente grave. Sobre todo, yo me pongo a pensar, veo la hoja de vida del señor ministro, y en el pasado él fue un alto funcionario de Movistar en España. Ha tenido muchos vínculos con compañías multinacionales. Es decir, ¿en manos de quién va a quedar el tercer canal de Colombia? Preocupante que el gobierno nacional, a dedo, sin ningún proceso sometido a la ley, pueda adjudicar el tercer canal. Ese es el orangután frente al cual estamos ahora y sobre el cual hay que advertirle a la ciudadanía, porque hay que dar un debate público. En Colombia lo que necesitamos es un fortalecimiento de la televisión pública. En este foro internacional de televisión, Ebert, se debatió precisamente el asunto de la independencia de la televisión pública como una tarea todavía pendiente. Hay que establecer marcos normativos, pues en ese sentido, que garanticen una democracia y pluralidad en las señales. Yo creo que eso es necesario en todo el mundo, particularmente en América Latina, garantizar la independencia de la televisión pública. Muy difícil, porque los gobiernos tienen la tendencia a sentirse dueños. Por eso alguien, creo que es un español, que desde hace varios años plantea que aquí debe haber una política de Estado, es decir, que el canal debe estar garantizado por la Constitución y no por los gobiernos en particular. Y deben existir autónoma, independientemente frente a cualquier gobierno, y asegurarle y darle garantías de su estabilidad. Porque es que lo pueden acabar por la vía del presupuesto, en la medida en que sean canales que cuentan con presupuesto propio. Que exista un marco regulatorio que les permita competir en contenidos. Sí, en ese sentido, pues eso también presenta riesgos, poder acceder a la disputa de la publicidad, pues de las grandes empresas también, o de quienes estén en capacidad de pautar en la televisión, pero que salgan a competir, eso es sano. De alguna manera en Colombia hemos tenido la experiencia con estos 4 operadores del Canal 1, ahí hay unos noticieros que se han fortalecido y que han accedido a la publicidad, y ese es un canal público. Y son competitivos y son buenos noticieros, con mucha audiencia. Ebert, tú estás en el Senado. ¿Por qué no impulsar una ley en esta materia? ¿O el hecho de ser oposición no alcanza para hacer esta reforma? Sí, tenemos esa iniciativa, la hemos venido discutiendo con los colegas de la Comisión Sexta, que es la competente. Queremos llevar este tema a un proyecto de ley. No va a contar con el respaldo del gobierno. Aquí, para que se aprueben las leyes, se requiere el apoyo de las bancadas de gobierno. Pero aquí en Colombia hay un cierre. En Colombia hay un ahogamiento de los sectores de oposición. Ha habido unos pequeños cambios en los últimos días. Hay que reconocer que RCN en los últimos meses ha empezado a tener un cambio de mayor objetividad informativa. Eso lo necesita el país, pero eso se garantiza plenamente si tenemos unos canales institucionales que garanticen el acceso a las comunidades originarias, a la población afrodescendiente que tenemos en el país, a las minorías, a la pluralidad, a la oposición política. Un Estado democrático debe garantizar eso, no debe tenerle miedo. Lamentablemente el autoritarismo tiene la tendencia a silenciar en esta época por las razones, por la gran capacidad de la tecnología en la difusión.
que la difusión es como el agua, cuando uno coge agua en las manos se va filtrando por todos lados y uno no la puede agarrar. Así es la tecnología de la comunicación. A menos que la congeles. A menos que la congelen, de estado líquido a estado sólido. Claro. Sí, pero eso sirve para otras comparaciones. Bueno, muy bien. Esas las hacemos en otra ocasión. Perfecto. En otra tertulia, allá en Guadalajara. Perfecto, muy bien. Pero en este caso, digamos, eso es clave. Aquí en Colombia se discute la reforma del Código Electoral, las garantías para los partidos. Sí, eso hay que hacerlo. Pero el eje de la lucha democrática está en la garantía de la pluralidad de la información, de la independencia y de la autonomía de los canales institucionales al servicio de los diferentes al gobierno. Claro. A todos los diferentes al gobierno. Ahora, déjame regresar un poco a la autopista de la cual hablabas hace un momento. La TDT, las multiplataformas, esta situación de pasar de análogo a digital, que va a abrir más señales, ¿tú lo consideras una oportunidad en este proceso democrático o un riesgo para la televisión pública? No, una gran oportunidad. Es difícil la regulación. Hay que entender que los desarrollos tecnológicos, digamos, obligan a los estados a estar actuando permanentemente. Aquí tuvimos recientemente, de manera sencilla, lo relato, con esa aplicación que se hace por teléfono de un taxi que uno puede llamar. Sí. No recuerdo cómo se llama esa aplicación. Uber, creo. Exactamente, que uno ya... Hubo una reacción del gremio de los taxistas para impedir que esa aplicación se pudiera utilizar, porque presta un mejor servicio, es accesible al que tenga su teléfono, y hubo una reacción. Y el gobierno lo que hizo, mire la paradoja, el ministro proclama todos los días que debe haber una especie de laissez-faire, laissez-passer, libertad total en el desarrollo tecnológico y que cada quien lo use de acuerdo con sus necesidades, que eso no es posible regularlo. Sin embargo, cuando salió esta aplicación de una cosa tan elemental como es usar un taxi de mejor calidad, de mayor seguridad, inmediatamente intervino el Ministerio de Transporte y lo ilegalizó. Ahí hay una contradicción entre la política que agencia el señor ministro de Comunicaciones y la utilización concreta de los desarrollos tecnológicos. Con la televisión digital sucede exactamente lo mismo. A mí me parece que es una gran oportunidad para fortalecer esa pluralidad democrática que tienen nuestros países. Una gran oportunidad, pero tiene el riesgo contrario también, ¿sí? Que como terminan siendo también tecnologías costosas, su uso puede terminar siendo exclusivo. Por eso la obligación del Estado en esas condiciones es facilitarle logística e infraestructura, por ejemplo, a los canales comunitarios, a los canales locales, a los canales regionales y a los distintos al gobierno, para generar equilibrios que se requieren. Ever, aquí mismo también se ha comentado el modelo colombiano, en el cual el financiamiento de la televisión pública parte de un fondo que se trae de la televisión privada. Y con la nueva incorporación de señales vía la TDT, van a ser más señales y el fondo no va a alcanzar para nadie. Ha tenido sus virtudes en Colombia también, hay que decirlo, a pesar de las tendencias de monopolización y concentración de los medios de comunicación en general. En otros medios de comunicación, por ejemplo en la prensa escrita, ha funcionado la puerta giratoria. En Colombia, los medios de comunicación, por ejemplo, concretamente el periódico El Tiempo. A ver, ¿qué es la puerta? La puerta giratoria es utilizar los medios de comunicación para acceder a la política y poder ser, por ejemplo, gobernador o presidente de la República. De acuerdo. El periódico El Tiempo surge hacia los años, a principios del siglo pasado, y es el principal bastión que le permite llegar a la presidencia a quien era el dueño del periódico, Eduardo Santos, el abuelo del actual presidente de la República, ¿sí? Que también llegó con un manejo extraordinario de la publicidad y la propaganda, digamos, pero fíjate cómo, digamos, esos son los riesgos, ¿sí? Del uso de esas cosas. La televisión ha tenido, digamos, un uso menos concentrado, por la vía de que las frecuencias son del Estado y finalmente tienen que, por lo menos, aparentar cierta pluralidad y cierta democratización. Yo creo que esa es la parte que hay que fortalecer en la televisión pública, digamos, con dificultades, y por eso pienso que el Estado debería de
básicamente garantizar la logística, la infraestructura, y a partir de ahí los canales públicos salir a competir en el mercado, a buscar su financiación, porque tenemos dos problemas o diría tres, en la televisión pública. La ausencia, no hay gerencia eficiente de la televisión pública. Digamos, ahí tenemos problemas. En la televisión privada te ponen de gerente a expertos en gerencia y en comercialización. Y en el tema de contenidos, pues obviamente lo mejor. En televisión pública no sucede lo mismo y eso empieza a perder competitividad. El otro tema, digamos, es la financiación. En Colombia ha habido restricciones para que la televisión pública, también hay razones para hacerlo, salga a buscar la financiación en los que pautan, ¿sí? Claro, es que eso le genera primero le puede generar una competencia desleal a la televisión privada, porque claro, los que pautan van a querer congraciarse con los canales públicos, porque finalmente los ven como canales del gobierno. No debería ser así, ¿sí? Pero los ven como la entidad al gobierno el que hace los favores. Entonces, tiene el riesgo de generar una competencia desleal con la televisión privada, que también hay que permitirle que se desarrolle plenamente. En Colombia tenemos un buen ejemplo de televisión privada. El acceso ha sido gratis a Caracol y RCN. Anteriormente, cuando teníamos las antenas de pescado, de espina de pescado, cada quien se subía al techo de su casa y cuando empezaba a dañarse la señal, todos de pequeños le decíamos, papá, arregle la antena, y resultaba cayéndose del segundo piso porque en esos techos, pero era pública, lo que había que comprar era el aparato y la antena. Claro. Con la televisión digital es lo mismo, pero digamos ahí hay otras tecnologías un poco costosas, claro, los decodificadores, los aparatos. Esto va a terminar más en el computador y en el aparato telefónico que en la televisión. Ever, el tiempo, la verdad, ya nos atropelló. Y ya una última pregunta que quisiera hacerte, una reflexión. Cuando tú iniciaste este movimiento, el M19, participaste en él, buscabas democracia, mejores condiciones sociales, etc. Hoy estás en otra arena, también probablemente buscando lo mismo, a través de democratizar medios de comunicación, etc. ¿Cuál de las dos arenas es más complicada? ¿Cuál de las dos arenas para trabajar es más guerrillera? Armarse es muy fácil. Desatar una guerra es muy fácil. Lo difícil es construir democracia y construirla con procesos de verdadero respeto hacia la pluralidad y a la diversidad. Eso es muy difícil. Las ideologías han interferido en ese proceso de construcción de democracia y han causado enormes daños a la sociedad mundial. El siglo XX está lleno de muertos, de millones de muertos a nombre de las ideologías. Pero la construcción de verdadera democracia, los propósitos de construir democracia son muy difíciles. Yo me he metido en este tema difícil porque es parte de mi manera de ser, es luchar en la adversidad. Intentando, incluso me acusan porque yo estoy como miembro de un movimiento que aquí califican de derecha. Yo me río, es el Centro Democrático, que lo califican de derecha. Justamente ahí es donde hay que buscar en la diferencia la posibilidad de construir democracia. Y una cuestión adicional que me ayudó a inclinarme por estos temas de la comunicación y la televisión es que tengo un hijo que se dedica a esto de la creatividad en la televisión, y de verdad he encontrado que es un mundo maravilloso y una gran oportunidad para la sociedad. Esa convicción final ya a estas alturas de la vida se la agradezco a mi hijo, que está dedicado a enseñarme desde lo que significa el uso de estas tecnologías de comunicación para la democracia. ¿Ese es el sueño que tienes ahora? Sigo soñando. Mi pelo ya no me va a seguir saliendo blanco, sino se me va a caer, porque sigo soñando con muchas cosas bellas para Colombia y para América Latina. Una mejor televisión, sin tentaciones del autoritarismo. Correcto. Exactamente, sin ese riesgo que le genera miedo. En el mundo de hoy se generan muchos miedos. Cuando hablamos de los seres humanos individualmente considerados, es una de las mayores amenazas los miedos. Miedo a no tener acceso a la educación, a un empleo, a la salud, miedo a que la inseguridad
termine con su vida. Es un mundo de miedos. Y por eso los medios pueden contribuir muchísimo, digamos, en desarrollar formas de relación democrática. Y por estos días te vas a ir de cacería de orangutanes. Vamos a ver si cazamos el orangután y le damos un entierro de primera. Bueno, pues ya estaremos atentos a esto. Muchas gracias, Ebert. Carlos, muy amable, muy complacido. Un saludo especial para todos los teleaudientes en todo Iberoamérica. Muchas gracias. Bueno, pues con esta charla estamos terminando el 9º Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, organizado por Zoom Canal Universitario Nacional, Universidad de Guadalajara, con una producción de la Pontificia Universidad Javeriana, Centro Ático y Canal 44. Un agradecimiento muy especial, por cierto, a la Autoridad Nacional de Televisión, al Ministerio de Cultura, a UNI Amazonía, UNI Agustiniana CAFAM y Main Event. Muchas gracias. En España es el próximo TV Morfosis, la 10ª edición. Lo invito a que vea nuestro promocional sobre Valencia, España. Y en lo personal, solamente les quiero agradecer la hospitalidad a esta Universidad Javeriana y sobre todo a los colombianos por habernos tratado como nos trataron en esta aventura de hacer TV Morfosis desde Colombia. Muchas gracias. Internet está cambiando nuestra relación con el mundo. Ahora ya no solo consumimos contenidos, sino que también interactuamos con ellos a través de diferentes pantallas y dispositivos. Por eso, en esta edición de TV Morfosis con TEDE, diferentes expertos de Europa e Iberoamérica pretenden reflexionar y sacar conclusiones sobre este nuevo modelo mediático. TV Morfosis con TEDE tendrá lugar por primera vez en Europa en la sede histórica de la Nau de Valencia los próximos días 2, 3 y 4 de junio, gracias a la colaboración entre el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia y el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. El evento se retransmitirá en directo a través de la red y del espacio de teledifusión iberoamericano.